Estamos en Marcos capítulo 3, ponga la mirada en el verso 13. Marcos 3:13 es el evangelio más corto, pero es el primero que se escribe. Marcos le está escribiendo a los romanos y Marcos recibe, gloria a Dios, una influencia del apóstol Pablo en sus viajes. Gloria a Dios, aleluya, y también allá de Lucas y también de Pedro. Marcos tiene familiares y parientes romanos. Por eso es que Marcos le escribe a esta población romana. Y Marcos en el capítulo 3, del 13 al 19, dice la Biblia: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12. Estuvimos hablando el discipulado anterior, el por qué el Señor estaba escogiendo 12. El 12 está lleno de valores simbólicos. El 12 era y apunta a las 12 tribus de Israel. Eran 12 los hijos de Jacob. Son 12 discípulos que Jesús está seleccionando. Y recuerde que el 12 significa gobierno. Verso 14, verso 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por nombre Pedro, sobrenombre Pedro, a Jacobo. Aquí están los 12 discípulos por nombre. Gloria a Dios. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Vamos a explicar eso hoy. Tenemos también el 18, Andrés, un Felipe, un Bartolomé. Bartolomé es el mismo que Natanael, ya lo habíamos hablado aquí. Mateo es lo mismo que Leví, y también vamos a hablar de cada uno de ellos durante todo el 2023. Si usted ve que dice Mateo o dice Leví, es la misma persona. Si dice Simón, Pedro o Cefas, es la misma persona. Si dice Santiago o Jacobo, es la misma persona. Lo que está cambiando es el nombre, pero no la persona. Tenemos a Tomás, que es el incrédulo. Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el cananista. Hay varios Simón en la Biblia. Ya lo habíamos hablado en el discipulado anterior. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Así que ahí tienen la lista de los 12 discípulos. Es importante conocer los estudiantes de Jesús, porque usted y yo somos estudiantes de Jesús. Y queremos saber cómo Jesús los trató, cómo Jesús los formó, cómo Jesús los corrigió, quiénes son estos hombres, cómo cambiaron, de dónde Dios los saca, hasta dónde los envía, el progreso de ellos. Si yo estoy viendo un cambio en Pedro, en Andrés y en Mateo, yo creo que en ti y en mí también pueden haber gloriosos cambios y desarrollo para la gloria de su nombre. En Juan capítulo 1, verso 40, dice la Biblia hasta el 42, Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón, o sea, Andrés, encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Señoras y señores, estamos conociendo hoy, gloria al Señor, el primer discípulo de Jesús. Se llama Andrés. Andrés está recibiendo un impacto en Capernaum, allá en el norte, y Andrés trae las buenas noticias, trae el evangelio y el anuncio de que el Mesías está presente. Andrés, sin micrófono y sin multitudes, está impactando y va a traer a su hermano. ¿Qué queremos enseñar en este primer verso como primer comentario de la noche? Iglesia, no solamente me lo ha dicho la experiencia, los libros que he leído lo dicen. Yo tengo un libro en la oficina que se titula Evangelismo Activo y Evangelismo Interactivo. Ese libro dice cómo evangelizar, pero lo más que resalta es el evangelismo personal, individual, uno a uno. Es más efectivo hablar del evangelio en un lunch, en el almuerzo con un compañero de trabajo que tal vez no tiene la Biblia en mano,
que tal vez estás hablando con una prima en ese cumpleaños, que estás evangelizando un vecino mientras están sembrando, o estás jugando el voleibol o el baloncesto con un compañero de escuela, ese trabajo personal, ese tú a tú que yo estoy viendo en Andrés, fue tan efectivo que está alcanzando la vida terca de Pedro. Entonces Pedro más adelante se va a convertir en el vocero y en el líder de los discípulos, y ya hemos conocido a Pedro en el discipulado anterior, pero muchas veces estamos viendo al Pedro multitudinal, al Pedro que alcanza a 3,000 personas en Pentecostés, pero no hay un Pedro predicando a 3,000 personas si no hubo un Andrés que se lo haya ganado. ¿Me siguen? Entonces muchas veces tal vez te ganaste una sola persona y puedes subestimarte porque me gané más que una, y hay predicadores que se ganan 10 y 15 y 20 y 30 en un solo mensaje. Tal vez te ganaste solamente a Carmen, tu mamá, una hija, una sobrina. Te ganaste a Cristo, te ganaste para Cristo a Wilfredo. Solamente le hablaste a Javier. Pero ese Javier, si sigue en el evangelio y crece, tal vez ese Javier gane 10, 15, 20, 30 personas más. O sea que la labor que hizo Javier, el resultado del ministerio de Javier, es parte de tu obra. Porque Javier tal vez no, si tú no alcanzas a Javier o a Wilfredo o a Carmen o a Eusebio, ellos no van a alcanzar a otros. Así que es bien importante que podamos trabajar ese trabajo personal. Y yo lo veo con los mormones, y yo lo veo con los testigos de Jehová, y yo lo veo con las demás doctrinas que van casa por casa, no hay micrófono, no hacen campañas multitudinales como lo hacen los pentecostales, porque por cultura nosotros tenemos, ¿verdad?, estas campañas de gente, que no está mal porque Pedro está predicando frente a 3,000 personas y después frente a 5,000. Pero se me está olvidando el trato personal. Sí, porque si queremos crecer, hay que tocar vidas, hay que sacar la palabra del templo. Ahora bien, muchas veces me da vergüenza o timidez tocar puerta ajena, porque de 10 puertas que toques, 9 tal vez te cierran la puerta en la cara, te rechacen, te den la espalda. Porque yo mismo lo hice con otras doctrinas y no quería escucharlo, y a veces los escuchaba, compartíamos versículos, y a veces por el apudo o por tu ocupación no quieres atender a nadie a la puerta. Yo siempre he dicho que a mí me gusta el invitado, no a la visita. El invitado yo lo recibo porque yo me preparé, porque tú te preparaste, porque lo llamaste, porque hay una conexión, porque ambos se prepararon para el encuentro. Pero las visitas incomodan porque una de las dos partes no está preparada. Por tanto, haga una invitación a un encuentro evangelístico. Estás, gloria al Señor, con un familiar, que yo creo que es allí desde que podemos comenzar a evangelizar, desde un familiar. Y hay una responsabilidad de los padres con los hijos. ¿Cuántos se gozan? Aquí hay un Andrés que está atendiendo ¿a quién? A un pariente, a un hermano. Y gracias a este evangelismo y este anuncio hemos hallado al Mesías, es el Cristo. Pedro viene a los pies de Jesús. Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado. Juan capítulo 1 del 35 al 42, y hemos leído un pedazo. Preste atención, segundo punto. Andrés, el hermano de Pedro, es el menos conocido de los 4 discípulos del grupo principal. Aunque era uno de los miembros de este cuarteto dominante, por lo general permanecía en segundo plano. Andrés casi siempre estaba a la sombra de Pedro. ¿Alguien puede recordarme? Porque acabo de leer que eran un cuarteto. ¿Cuál era el cuarteto este íntimo? Gloria al Señor, que Jesús conoce en Capernaum. ¿Cuáles son? Andrés, Simón, que es el hermano. Luego tenemos ¿a quién? A Juan, y terminamos con Santiago. Estos dos son hermanos y estos dos son hermanos. Hasta ahora estamos conociendo estos hermanos, y todos trabajan en Capernaum. Recuerden que aquí está Israel, aquí está Judá. Israel está en el norte, Judá está en el sur. Aquí tenemos el mar de Galilea, el río Jordán, y abajo en el sur tenemos el mar Muerto. ¿Alguien me sigue? Aquí en el norte, aquí bordeando Capernaum, allí está Capernaum, en el borde del mar de Galilea, que también se le conoce como Genezaret, o el mar o el lago de Tiberia. Es el mismo cuerpo de agua.
En realidad es un lago, pero la Biblia lo menciona como mar. Entonces, es aquí en Capernaum, aquí está Nazaret, al oeste. Desde allí Jesús se cría y se muda a Capernaum porque no creen en él. Jesús está creciendo en Nazaret, pero no creen en él. Y como no creen en Jesús como Mesías, Jesús se muda a Capernaum. Y es en Capernaum que se matricula en una de las sinagogas más importantes del norte. Y en ese lugar, en Capernaum, que yo he estado allí 2 veces, es bien impresionante. Allí conoce al cuarteto que te estoy hablando en pizarra, en esa zona de Capernaum, porque en Capernaum, Andrés, Simón, Juan y Santiago, los 4 tenían un negocio de pesca. Y el que más pescaba, el que más tenía una estabilidad económica más sólida, era Simón Pedro. Y Pedro y Andrés eran conocidos en toda la región de Galilea por el negocio de pesca que tenían. El detalle es, Lucas capítulo 5, cuando Jesús llega a esta orilla que le dice, síganme para convertirlos en pescadores de hombres. Pedro no tan solamente, Juan y los muchachos se están despidiendo de su familia, sino que están dejando atrás la empresa. La empresa, el negocio por el cual trabajan para tener ingresos. Si no hay pesca, no hay comida. Si no hay pesca, no hay ingresos. Así que Jesús llega a Capernaum, le dice boca mar adentro, tiene la pesca más poderosa que nunca había visto en su vida. En un momento de frustración, vaya Lucas después capítulo 5. Tú sabes lo que es, atiende, que Andrés y Pedro, estos 2 hermanos, están viendo la pesca más sustancial de su vida. Porque hubo 2 pescas milagrosas, 2, antes de la resurrección y después de resurrección. Pero aquí están conociendo uno de los milagros más grandes, primerizos, frente a Jesús. Y no tan, déjame repetir, no solo se despidieron de la familia, no solo se despiden del negocio, sino que están dejando atrás la pesca más abundante de su vida. Imagínate que usted es repostero y lleva 30 años haciendo pan. Y en un día usted vendió el pan que no vendió en un mes. ¿Tú te imaginas cosa igual? Que usted sea joyero, que usted sea zapatero y usted venda 4 pares de zapatos al día. Ejemplo. Y en un día usted vende 80 pares de zapatos. Lo que hacía en un mes lo hizo en un día. Pues imagínate Pedro, lo que hacía en un mes lo hizo una noche. Y a pesar de esa ganancia que va a llevar a casa frente a Jesús, Andrés y Pedro lo sueltan todo. ¿Tú sabes por qué lo sueltan todo? Porque saben que prefieren el proveedor que la provisión. Hay que ir detrás de alguien y no detrás de algo. Fue quien presentó a Cristo, tercer punto, a su hermano Pedro de personalidad más dominante. Pedro era el líder, era el del carácter fuerte, el terco, el que más hablaba, el vocero, y Andrés siempre estaba allí en la sombra. Pero de nuevo, gracias a Andrés, Pedro conoce al Mesías por ese anuncio personal. Su ansiedad por seguir, próximo punto, su ansiedad por seguir a Cristo combinaba con su celo por presentarle a otros, tipifica con exactitud el carácter de Andrés. Soy que Andrés, en el estudio que pude hacer y en los versos que encontré, Andrés siempre predicaba a Cristo, pero al oído de la gente. Y se le acercaba, yo te voy a presentar, sin gritar y sin pararse sobre una roca, o sobre una tarima, o sobre un andamio. Andrés siempre llevaba a Cristo así como en silencio, como callado, como presentando al Mesías de forma individual y muy, muy efectiva. Pedro y Andrés, próximo punto, compartían una casa en Capernaum. Ya te señalé dónde, acá en el norte. Gloria al Señor. En esa misma zona vivía la suegra de Pedro, que también Jesús hizo un milagro en esta casa. Tuve el privilegio de ver esa casa. Marisol también la vio. Está juntamente frente a la escuela. Por ejemplo, tú estás aquí frente a la sinagoga. Aquí está la sinagoga donde Jesús estudió. Unas columnas bien grandes, unas ruinas, ¿verdad? Tú le das la espalda a la escuela donde Jesús estudió. Sígueme. Tú le das la espalda. Que de hecho detrás de la escuela de Jesús hay unos hospedajes, se ven en la tierra las marcas, las ruinas de muchos cuartos, es como decir hospedaje para universitarios. Aquí está la escuela, detrás de la escuela donde Jesús estudió está el hospedaje, pero si tú le das la espalda a la escuela de Jesús y caminas unos 3, 5 minutos hasta este lado aquí,
está la casa de la suegra de Pedro. Así que todo estaba allí bien cercano. Para ese lado de allá está el mar de Galilea. Próximo punto. Dejaron por un tiempo sus labores de pesca, se fueron al desierto donde predicaba Juan el Bautista y se hicieron discípulos de Juan. Atiende, aquí se encontraron por primera vez con Cristo. ¿Sabes que antes de que llegue Cristo, quién era el predicador? Juan el Bautista. ¿Dónde Juan el Bautista predicaba? En el desierto. Estaba meses en el desierto predicando, con ropa de camello y demás, y la gente lo seguía. Antes de conocer a Jesús, el predicador y el Salvador, Juan el Bautista tenía discípulos en el desierto. Juan el Bautista, no confunda este Juan el discípulo amado, no lo confunda, este Juan el discípulo amado, el hermano de Santiago, le dicen los hermanos del trueno, los hijos del trueno. Voy a explicar eso después. Pero no es este Juan. Te estoy hablando de Juan el Bautista, gloria al Señor, que es pariente de Jesús. ¿Quién es ese? El hijo de Zacarías y Elizabeth, Lucas capítulo 1. Juan el Bautista es un personaje que recibe la llenura del Espíritu Santo antes de nacer. Juan recibe la llenura del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth, que de hecho en hebreo es Isabel. Y Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, es primo de Jesús a 6 meses de distancia. Juan el Bautista nace en primavera, Jesús nace en otoño. Lamento desilusionante, no fue el 25 de diciembre. Porque Gabriel está visitando a Elizabeth, gloria al Señor, 6 meses antes de Miriam. Y Jesús nace en otoño, mes Tishri. Que estoy diciendo que el primo de Jesús está predicando al Mesías en el desierto. Atiende. Y estos 4 que están aquí llegaron a escuchar a Juan el Bautista. Habían recibido un contenido del Mesías antes de conocer al Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo acabo de leer arriba. ¿Qué le está diciendo Andrés? Mira para acá. ¿Qué le está diciendo Andrés a Simón? Hemos encontrado al Mesías. Vente para que lo conozca. ¿Cómo Andrés sabe que es un Mesías y cómo identificarlo? ¿Por qué? Porque recibieron clase con Juan. Yo imagino la emoción de Andrés, del que siempre hablaban. Y aparte que hemos recibido una clase de Juan el Bautista, pero esto se está apuntando a 700 años antes del evento con Isaías. Isaías a 700 años de distancia, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que ya hay una profecía mesiánica por más de 7 siglos y Andrés está contento y emocionado que al fin lo tiene. Hermano, ¿tú te imaginas cosa igual ver al maestro en persona? Nosotros estamos aquí y le creemos por fe, porque a nuestra vista es invisible. Estamos aquí por fe, porque aquí nadie lo ha visto. Nadie. ¿Cuántos se gozan? Pero tú te imaginas tener al Dios encarnado de frente. Por eso es que Jesús dice, en Juan capítulo 20, le dice a Tomás, bienaventurados los que creen y no ven y no han visto, porque es por fe. Porque es por fe. Gloria al Señor. Próximo punto. Andrés llevó a su hermano mayor, ya lo dije, no buscaba ser el foco de atención, parecía no sentirse afectado por aquellos que eran objeto de atención pública. O sea que Andrés no se afectaba si no recibía aplauso. Andrés estaba promocionando a Cristo sin fama, sin seguidores y sin ruido. Hermano, tú sabes la cantidad de hermanos, muchos de ustedes que han promocionado a Cristo, que han servido, que han hecho misiones, que han aportado al reino de Dios de forma anónima. ¿Cuántas veces usted le ha servido a un hermano? Le ha hablado de la fe en las redes sociales. Ha aportado para que el ministerio y los misioneros y los evangelios siga corriendo y usted no se lo dice a nadie. Hay obras que ustedes han hecho por el evangelio que no los publica. Callado, humilde, en trabajo, en la iglesia o en la familia, porque sabe que la gloria de Dios y que la recompensa más poderosa es invisible a tus ojos, es celestial. Lo más grande no lo vas a recibir aquí, lo recibes en el cielo, porque son recompensas según tus obras. Y cuanto más trabajas callado para su gloria, más recompensas recibes. Así que Andrés es un poderoso evangelista anónimo, gloria al Señor, dentro de esta familia.
Gloria al próximo punto. De todos los discípulos en el círculo íntimo, él parece el menos contencioso y el más considerado. Me hacen falta los dos, no me menosprecia uno por el otro. No, es que me hacen falta los dos. Me hace falta el que atiende la multitud, pero me hace falta el calladito que atiende el individual. Me hace falta aquel que, aleluya, que, ¿verdad?, que vocifera y que alcanza, gloria a Dios, la gente, pero también me hace falta los calladitos y los que tienen otro estilo y otro diseño. Así que no menosprecie uno, Dios los está usando a los dos, a su nombre. Oh sí, aparte que la población es distinta, son diseños. Y esos que son hermanos, padre que me está escuchando, no compare a su hijo con otro. Porque Pedro y Andrés son hermanos y Dios los está usando a los dos de forma diferente, pero poderosa. Y los dos tienen grandes galardones y un poderoso espacio en el cielo, con su propio diseño. Así que ni compares ni te compares. Porque nadie predica, nadie adora, nadie sirve como tú lo haces. Déjate usar por el Señor. Próximo punto, de todos los discípulos, aunque hermanos Andrés y Pedro tenían estilos de liderazgo totalmente diferentes. Último punto de esta primera parte, el nombre Andrés quiere decir varonil, o sea, valiente. Mira qué lindo, decidido, reflexivo. ¿No te has dado cuenta que si tú tienes 2, 3, 4 hijos, siempre uno habla más que el otro? Siempre uno es más activo que el otro. Hay hijos, igual pasa con los esposos y las esposas. A veces ella habla más y él habla menos, y a veces al revés. Él habla demasiado y ella habla menos. Pero ahí es donde viene el balance. Es algo bonito, porque imagínate que los dos tengan el mismo carácter. Si los dos tienen el mismo carácter, que están a la defensiva y tienen más boca que oído, estuvieran en mucho tratamiento terapéutico familiar con psicólogos y pastores semanales. Igual pasa con los hermanos, así que de nuevo, ese balance entre Moisés y Aarón, gloria a Dios, me hace falta, aleluya, dentro del gobierno del Señor. Porque Moisés, aleluya, era el profeta, el que hablaba con el pueblo, y Aarón intercedía por el pueblo porque era el sacerdote. Me hace falta un Pedro y Andrés, sí, y me hace falta también un Elías y un Eliseo. ¿Cuál es la diferencia entre Elías y Eliseo? Elías era bien lejano, Elías era bien antisocial, por si no lo sabía. Y Eliseo era social, Eliseo era más comunicativo, Eliseo estaba más con la gente, Elías era de lejos. Son diseños distintos, pero los dos están escritos en la Biblia, siendo usados por Dios de forma grandiosa. Así que de nuevo, déjate usar por el Señor. Era impulsado por una pasión por la verdad, última línea, y estaba dispuesto a someterse a las más extremas formas de privaciones y austeridad para lograr su objetivo. Vamos entonces a resaltar ahora, después lo buscan en su casa, tienen tarea, 3 momentos importantes en la Biblia del discípulo Andrés. Dice, el encuentro personal de Andrés con Jesús, ya lo expliqué y lo voy a leer. Andrés y Juan se encontraban junto a Juan el Bautista cuando llegó Jesús. Al verlo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Inmediatamente ellos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Juan 1:29 y Juan 1:40. ¿Saben lo que me llamó la atención de esto? Supongamos, óyeme bien, supongamos que este es Juan el Bautista. Aquí está Juan el Bautista y nosotros somos discípulos de Juan, consumiendo el contenido de Juan. Estos 4 y otros más estamos escuchando a ese maestro, recibiendo contenido, recibiendo profecía y recibiendo enseñanza. Soy el discípulo de Juan el Bautista. Estoy matriculado bajo su escuela. Pero entonces este Juan el Bautista señala al otro. Espérate que yo no soy digno de desatar sus sandalias. Yo voy al bautismo en agua, pero el que viene tras de mí, aquel bautiza en Espíritu Santo y fuego. O sea, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe lo que me está llamando? Atiende. ¿Sabe lo que me está llamando la atención de Juan el Bautista? Que Juan el Bautista no es la estrella, es el maestro de ceremonia. Cuando yo estaba en las tarimas dirigiendo clases graduandas, yo le decía Margarita Nolasco, y la música sonando, Margarita Nolasco está subiendo a recibir ¿qué? La medalla. Manuel Gutiérrez,
y Manuel Gutiérrez entraba a la tarima para recibir el trofeo. ¿Qué era más importante, el estudiante o el maestro de ceremonia? El estudiante. Cuando usted ve premios de artistas o de jugadores deportivos en la televisión, está el moderador presentando al artista, está el moderador presentando a la estrella, el músico y demás. Lo más importante no es el presentador, el más importante es a quien presentas. Así que Juan el Bautista es un maestro de ceremonia. Y número 2, lo que me llama la atención de este hombre es que no hay ningún celo ministerial. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes de Juan el Bautista lo despiden y se van con el otro maestro. O sea, estuve recibiendo una prédica tuya, estuve consumiendo tu enseñanza y ahora ya no estoy en tu escuela, ahora yo voy a seguir al Mesías. En Juan el Bautista no hay celos, no hay competencia, al contrario, se somete a la enseñanza de Jesús. Me enseña tanto este hombre, gloria a Dios, cómo deja ir a sus discípulos para que sigan al maestro. Y allí está Andrés con Pedro, gloria a Dios, siguiendo a su nuevo maestro. ¿Cuántos le siguen? Hermano, ser discípulo es ser un seguidor. Entonces la Biblia no dice hacer cristianos las naciones, dice hacer discípulos. La palabra cristiano aparece después en Hechos capítulo 11, allá en Antioquía. Antioquía queda por acá arriba. Antioquía queda aquí. Bien, allí es que aparece la palabra en Hechos capítulo 11. Después que aparece la palabra cristiano acá arriba. Pero en el sur Jesús dijo, hagan. Mateo capítulo 28, Marcos 16, Hechos capítulo 1. Hagan discípulos a las naciones. Por eso yo tengo que dar discipulado una vez al mes. Y no me falta una escuela bíblica. Me gusta escuchar los maestros, aportar y aprender, porque somos discípulos. Discípulo es un aprendiz, un seguidor. Punto número 2, que no se te olvide esta. Miren otro evento poderoso de Andrés. En la alimentación de los 5,000. Andrés, quien trajo a Jesús, al niño que tenían los panes y los peces. Es más, ¿tú te imaginas alimentar? Vamos a suponer que aquí se meten 100 personas y de tu bolsillo salga la comida. ¿Tú te imaginas que usted diga, las 100 personas yo las voy hoy, pasen mi tarjeta, yo voy a cubrir los gastos? ¿A quién le gusta comer gratis? Están siguiendo a Jesús sin, hermanos, como un coliseo lleno de gente y toda esa gente va a comer gratis. Están siguiendo a Jesús 5,000 personas. Esto es impresionante. Si usted va al contexto del verso, esto en Juan capítulo 6, después lo estudia con calma, tiene todo el mes. Por eso me gusta ver el discipulado el primer jueves, para que usted tenga todo el mes estudiando el material que le damos. Jesús sabe que tienen hambre y Jesús dice, no se van a ir en ayuno. Y empiezan allí a preguntarse, pues lo buscan. Y los estudiantes le dicen a Jesús, ¿cómo vamos a alimentar tanta gente? Gloria a Dios. Y entonces Jesús le dice, aliméntelo ustedes. Bueno, hay una pequeña discusión entre el maestro y los estudiantes. Hasta que llega Andrés y se encuentra con un niño que carga una canasta con panes y peces. ¿Sabes quién trajo ese chamaquito? Andrés. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que yo puedo ver la fe de Andrés. Porque yo me imagino que cuando Andrés ve al niño dice, wow, 5 panes y 2 peces. Y cuando Andrés levanta la mirada, la multitud tapa el tejeno. Tú llegas a ser Andrés. Yo llego a ser Andrés. Y yo veo la canasta del niño que trae los 5 panes y los peces. Y yo veo, y no me cuadra la matemática, esto no da. Esa porción no da. Pero es que Andrés coge al nene, lo coge el nene y se lo lleva a Jesús. Mira, aquí hay unos panes y unos... ¿Cómo es posible que Andrés tenga una fe tan grande que está creyendo en Jesús, en que Jesús puede hacer algo con esa poca provisión para tanta gente? ¿Tú te crees que Andrés lo está haciendo para buscar fama y reconocimiento? Yo me imagino a Andrés hacerlo calladito entre la multitud. Es que Andrés era bien tímido, era reservado. Gloria al Señor. Pedro no, Pedro le hubiera gritado, aquí hay un nene que viene, porque tú sabes que Pedro era... Aquí hay un nene. No. Pedro, yo imagino, Andrés es diferente. Yo imagino, mucha gente, piensa que hay mucha gente. Yo imagino a Andrés, coge el muchachito, vente conmigo. Y Andrés así, pasando entre la multitud, así calladito con el nene, y se lo lleva a Jesús. Miren, aquí hay provisión. Y en esa tarde, todos comen y sobran 12 canastas. Y lo que sobró era
para cada uno de los discípulos. Una canasta por discípulo. Así que aquí ocurre un poderoso milagro. De nuevo, estamos viendo la multiplicación de panes y peces, pero no vemos quién me trajo el niño. Estamos viendo la multitud que se gana a Pedro, pero no vemos quién llevó a Pedro a Jesús. Así que tu obra callada, simple, secreta, anónima y reservada puede impactar a tanta gente. Próximo punto, otro gran evento de Andrés. Unos griegos quieren conocer a Jesús. Preste atención. Eso está en Juan capítulo 12, verso 20, después lo buscan. Voy a leerlo. Andrés y Felipe le presentan al Mesías a unos gentiles. Andrés se convierte en el primer misionero a extranjeros. Hermano, no es lo mismo predicar a los tuyos que son judíos que predicarle a un gentil que tiene una influencia filosófica, que es un helenista, que cree más en la mitología griega y en dioses de Zeus, Afrodita, Poseidón, Cupido. Todo eso es griego. Pero Andrés está acercándose a unos extranjeros, gentiles, griegos. Hermano, predicarle a un griego, Pablo se atrevió. Pablo es un letrado. Y Pablo sabe mucha teología y también sabe filosofía porque Pablo es de Tarso. Y Tarso queda bien cerca a la influencia griega. Con Pablo va hasta la última. Bueno, fundó 20 iglesias en toda esa zona. Pero Andrés, que sea un pescador. Pablo se atreve a meterse a Tajoma porque estaba loco de ir allí. No importa perder la cabeza. Ese es Pablo. Pero Andrés, que no sabe acentuar las agudas y no sabe lo que es un 6x6, 36. Que se pierde en el verbo y lo confunde con el adverbio. El tipo, bueno, ahí en Hechos capítulo 4, el concilio coge a Pedro y le quiere callar la boca. El concilio, el Sanedrín, eso en el sur. Le dice a Pedro y a Andrés, el corillito: ustedes son vulgares de Galilea, no tienen escolaridad. Pero ¿y esta elocuencia de dónde? El Espíritu Santo, iglesia. Más el contenido que reciben de primera mano de Jesús. Recibir una clase de Jesús es suficiente para el resto de tu vida. O sea que Andrés, con poca elocuencia, escolaridad y profundidad bíblica, no la tiene. Porque tal vez recibió algo de Juan el Bautista, pero el hombre no estudia allá abajo en Jerusalén donde están los profesores de la ley. Andrés, ¿qué te estoy enseñando? ¿Qué yo estoy aprendiendo hoy? Que aunque tú seas reservada, porque están los Pedros que hablan demasiado. Hay 2 o 3 por ahí a su nombre. Pero también están los Andrés que hablan poco. Los Andrés que son reservados. Los Andrés tímidos. Los Andrés que algo le tienen cortas palabras. Este Andrés tímido, reservado, se atrevió a hablarle a los extranjeros. O sea que no te subestime por ser tímida, por ser tímido, por ser reservado, tener poco contenido bíblico. Es más, puedes evangelizar con 2 versículos y con tu testimonio. No tiene que ser tan profundo para salvar a alguien. Con tan solamente decir: Cristo te ama, Cristo salva, hizo un cambio en mi vida y también puede hacer lo mismo con tu vida. Ahí nada más tú estás evangelizando y le regalas un versículo. No tienes que regalarle 30 ni 40 versículos para impresionar. Vamos a la parte de atrás. Vamos al ministerio del discípulo Andrés. Andrés no predica en multitudes, sino que evangeliza de forma individual. Todo el fruto del ministerio de Pedro también es el fruto de miren esto, todo el fruto del ministerio de su hermano Pedro, el fruto, el resultado, el alcance de Pedro también es el fruto de la fidelidad y de la influencia de un hermano que testificó de forma individual sobre la vida de Jesús. O sea que lo que se ganó Pedro es la misma ganancia que le toca ¿a quién? A Andrés. ¿Cuántos se gozan? Sí, es parte de esa ganancia. Y recuerden que después vamos a traer ese discipulado las 7 diferentes coronas. De nuevo, la Biblia presenta 7 diferentes coronas. Cada corona, ¿verdad?, tiene su clasificación de acuerdo a las obras. Pero créanme que esta gente tiene galardones reservados. Andrés no fundó alguna iglesia, nunca escribió una epístola, ni ninguna de las epístolas generales. No es considerado
pero es considerado el primer discípulo de Jesús y el primer misionero del Evangelio. O sea que no escribió una epístola como Pablo, no presentó grandes milagros ni reprendió demonios, no hizo, aleluya, gloria a Dios, grande alcance multitudinal, pero fue el primero en evangelizar extranjeros y en traer a Jesús a una familia como la de Pedro. Fue parte del círculo íntimo, ya lo dijimos, está en la pizarra y en la hoja, y tenía acceso al círculo del maestro. O sea que los grandes secretos de Jesús estaban dentro de estos 4, gloria al Señor, que eran compañeros de trabajo. Vamos entonces a leer la última parte del discipulado para que pueda conocer qué pasó con Andrés al final de su vida. Y esto, aleluya, muchos de ustedes no lo sabían, solo aparece en libros de estudio o, ¿verdad?, en comentarios históricos. Dice, la Biblia no registra lo que pasó con Andrés después de Pentecostés. La tradición dice que llevó el evangelio hacia el norte. Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dice que llegó hasta Escitia, patrono en Rusia y en Escocia. Pausa. O sea que Andrés, después de Hechos capítulo 2, no aparece un registro bíblico hasta dónde llegó. Pero, ¿quién es Eusebio? Eusebio es un historiador igual que Flavio Josefo. No son profetas, no son evangelistas, no son apóstoles, no son reyes, ni jueces, ni sacerdotes. Son historiadores, y la historia indica que en Rusia y en Escocia lo honran. Porque Andrés llegó hasta esos niveles, alcanzando las vidas, tan reservado. Imagínate si ese hombre fuera tan activo y hablador como Pedro. Llegaba hasta Japón. Si Andrés era reservado y tímido, así medio callado, y mira el impacto, hermano, no subestimes porque seas tímido o porque seas reservado, porque tu diseño puede impactar a otros. Y Andrés llegó hasta tierras lejanas con su forma de ser. O sea que Jesús también lo necesitaba en el grupo de evangelistas. Finalmente fue crucificado, miren esto, en Acaya. Está en el sur de Grecia, cerca de Atenas. Uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa de un gobernador provincial, lo que favoreció el esposo de ella. El gobernador hizo crucificar a Andrés. Andrés lo crucificaron en una cruz en forma de X. Miren, hermano, a Pedro lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Son Hechos capítulo 1, verso 8. Jesús dijo, ustedes serán testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, etcétera. Serán testigos. Cuando usted va al original griego de la palabra testigo, significa mártires. ¿Qué es eso? Para los jovencitos y las juveniles que se puedan preguntar, que están atendiendo con mucho entusiasmo. Un mártir es aquel que muere por causa del evangelio, defendiendo la fe. Preste atención, usted y yo no defendemos a Dios. Dios no necesita ser defendido. Es juez y rey. Nadie le da un consejo a Dios, nadie. Isaías capítulo 9 dice que es el admirable consejero, príncipe de paz. Él es el consejero, nadie le da consejo a Dios, nadie. Y tampoco Dios está consultando con un serafín a ver qué va a hacer y opiniones a un querubín. Y mucho menos un mortal, menos. Dios es juez, tiene una sola palabra, es justo, es santo, poderoso y eterno. Nadie tiene que defender a Dios. Al contrario, Él nos defiende a nosotros a través de su Hijo, porque Jesús es el abogado. Ahora bien, ¿qué nosotros en apologética aprendemos? Que nosotros no defendemos a Dios, nosotros defendemos la fe. La carta de Pedro lo anuncia claramente. Somos defensores de la fe. Tú defiendes lo que tú crees. Tú defiendes la creencia, tú defiendes la doctrina, tú defiendes la enseñanza, tú defiendes tu vida en Cristo, pero a Dios nadie lo defiende. Pero todos los discípulos, yo los voy a traer uno a uno para que usted vea quiénes son, el diseño de cada uno de ellos, su ministerio y su muerte. Muchos de los discípulos en la Biblia
no aparece la muerte. ¿Cómo murieron? Tendríamos que ir a las tradiciones judías o historiadores que investigaron la muerte de estos discípulos. Por ejemplo, el apóstol Pablo decapitado en Roma. Hechos capítulo 28, últimas líneas de él, aparecen también en 2 Timoteo. Decapitado, mártir, es morir por causa del evangelio. Cuando a Pedro lo atrapan, que de hecho lo encarcelan, pero usted conoce la historia que un ángel lo libertó. Pedro, cuando lo van a crucificar, Pedro dice: no soy digno de morir como el maestro. Cuando Jesús lo van a, gloria al Señor, a crucificar, sabemos que Jesús tiene la cabeza hacia arriba y a Pedro le hacen la misma T, la misma cruz, y Pedro dice: no soy digno de morir como el maestro. Y ahí Pedro con la misma cruz, pero se la voltean con la cabeza hacia abajo. Andrés hace lo mismo: no voy a morir como el maestro. Y le convierten 2 pedazos de madera en forma de X y no en forma de T. Pero todos mueren por tortura. El único que queda vivo, preservado, de viejito, en la isla de Patmos, se llama Juan. Este que está aquí, que me tocará pronto. Este muere de viejito. ¿Por qué muere de viejito? Intentaron matarlo y lo habían titulado el discípulo indestructible. ¿Por qué no moría? Porque estaba preservado para escribir Apocalipsis en el 95 después de Cristo. Así que Juan lo están preservando preso en la isla de Patmos, que la isla de Patmos es una isla de gente desterrada, muy criminales. Allí están los tipos más peligrosos de la tierra. Y Juan está matriculado en máxima autoridad, en la máxima seguridad. Y allí ciertamente lo vamos a conocer a profundidad cuando nos toque. Pero aquí tenemos a Andrés muriendo, aleluya, en el norte, puesto en X. Pero miren lo que dice el próximo punto. De acuerdo a la mayor parte de los relatos, permaneció colgado de la cruz durante 2 días. Presten atención. Tiempo en el que exhortó a los que pasaban a que se volvieran a Cristo para alcanzar salvación. Andrés, aún en la vergüenza, y te voy a decir algo, toda esta gente los crucifican desnudos. Esto es vergüenza, esto es castigo, esto es humillación, esto es expuesto público. Y Andrés, a pesar de la agonía de 40 a 48 horas, muriendo con dolor y vergüenza, no dejaba de hablar de Cristo, de salvar y de anunciar a todos los que pasaban qué pasó con su vida, porque llegó hasta allí. Y ciertamente era una honra haber conocido al Señor a pesar de la persecución. Y tú y yo no podemos aguantar la murmuración. Que hablaron de mí en Facebook, ya voy a renunciar, y no me saludaron en la puerta, no me ven más. ¿Qué tipo de persecución es esta? La mía, la de América, la de este occidente, 2023 comparado a esta. Esto sí que es persecución. Esto duele más que la murmuración, porque es una persecución de muerte física. Los van a aniquilar, los van a avergonzar. ¿Que duele que hablen de ti? Claro que duele. Tú no eres de hierro. También me duele. ¿Que la murmuración te sacude? Claro que sacude. ¿Que empieza el chisme en contra de tu familia? Claro que molesta. Pero no es motivo para que te apartes. No es motivo para renunciar. Y no hay ni una sola excusa en esta tierra que podamos presentar para que alguien se aparte. No hay ni una. Porque lo más grande se entregó en una cruz y el valor más poderoso estaba allí expuesto por ti y por mí para tu salvación y la mía. Así que aunque mi papá, mi mamá, el vecino en la crisis me hayan violado mis derechos y me hayan robado y un montón de pérdidas en el camino, y he recibido hasta heridas de ministros y vergüenza dentro y fuera de la iglesia, a pesar de que hayas y yo recibido ese insulto, esa humillación, ese pisoteo de todas las áreas de tu vida, aunque llegue un diagnóstico peligroso a tu salud y te quedes sin dinero el viernes y te boten del trabajo el sábado, Dios quiera que no, no hay ni una sola excusa para abandonar el evangelio. Ni una. Ni una.
Porque a veces podemos culpar, no, que si el pastor aquel, que si la iglesia, que mi mamá, que el vecino, que el pasado, que yo me confundí, que si la televisión, que es lo que yo leí, que es un profesor que la universidad dice. No hay ni una que pueda vencer un amor tan grande. Romanos 8, 38 y 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Dale un aplauso al Señor en esta noche, poder. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Últimos puntos de la noche. Su nombre estaría inscrito junto con los nombres de los demás apóstoles en los fundamentos de la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. Jesús los estaba preparando para que fueran líderes y al final todos ellos cumplieron importantes funciones de liderazgo en la iglesia. Por eso es que la Escritura los considera el fundamento de la iglesia. Este es Andrés, el tímido, reservado hermano de Simón, que fue escogido y llamado en Capernaum para también anunciar el evangelio, ser discípulo de Cristo, aún su diseño. ¿Cuántos se gozaron?